¿Qué tal amigos? Les saluda Víctor Bendezú en un comentario más de Pulso Popular. En los días anteriores hemos visto a través de los medios de comunicación nacional cómo el presidente Vizcarra ha tomado el liderazgo en la conducción de la lucha contra la pandemia en varias regiones, especialmente en Arequipa, donde decididamente ha intervenido y ha dejado de lado al gobierno regional en la conducción de la crisis frente a la pandemia. Esta situación no solamente se da en Arequipa, se viene manifestando tal vez en menor envergadura o tal vez en mayor envergadura, no lo sabremos, en otras regiones como la nuestra, Ica, Huánuco, Huancavelica, etcétera, donde se están evidenciando que las acciones impulsadas por los gobernantes regionales, por los funcionarios del Ministerio de Salud, por los funcionarios de los otros sectores que tienen que ver con la contención y el afrontar esta pandemia, no están siendo lo suficientemente contundentes como para frenarlas. Y por el contrario, se ve un incremento de la cantidad de fallecidos, es decir, la letalidad de esta pandemia se ha elevado a niveles inconcebibles. Aquí en la región Ica, por los reportes que se publican, ¿no? Tenemos que casi se ha elevado la letalidad un 40%, cuando esta enfermedad a nivel mundial solamente tiene una letalidad de 2 a 3%. Esto es grave en la medida que la refleja un conjunto de inacciones que vienen pues de los gobiernos regionales que lastimosamente no han dado la talla frente a esta crisis. En esta situación, y ya la veníamos comentando hace un mes y medio atrás en un comentario similar que hicimos, que titulamos ¿ha fracasado la regionalización? Y efectivamente, en ese enjuiciamiento, que lo traigo a colación ahora, veíamos cómo es que el gobierno regional ha sido dotado de prerrogativas para la construcción de infraestructura, por ejemplo, de hospitales, de centros de salud, de postas, para el diseño de políticas públicas de salud acorde y concordante a las necesidades específicas de cada región. Vemos que no han hecho nada en los últimos 20 años. Aquí en la región Ica no tenemos infraestructura sanitaria nueva que se pueda haber visto en los últimos 20 años. Entonces esto nos lleva a lo que ha venido sucediendo en Arequipa, un nivel de incapacidad evidente que hace necesaria la intervención del gobierno central. Y en ese contexto, la pregunta es nuevamente, ¿hemos fracasado en el modelo de regionalización? Y si es así, ¿necesitamos implementar algunas medidas correctivas para el modelo? Porque desandar 20 años atrás de lo que hemos andado en la regionalización podría ser peligroso desde el punto de vista estratégico y político, ¿no? Los pequeños poderes locales piensan que quitándoles las prerrogativas generales de la conducción del gobierno regional les están quitando espacio político, y podría que sea así también. Sin embargo, ante una situación de esta naturaleza donde la ciudadanía se ve afectada en su seguridad sanitaria, en su seguridad educativa, en su seguridad social, etcétera, etcétera, es necesario repensar qué hacer con el modelo de regionalización, específicamente frente a casos de ineficacia en la gestión. Porque aquí se tiene una cosa, el modelo puede estar bien consensuado, bien estructurado, sin embargo no fue pensado considerando las deficiencias que tenemos en lo que se refiere a la gestión. Las regiones desafortunadamente no tienen cuadros altamente preparados, o esto es mi parecer, no tienen altamente preparados sus cuadros para acometer con una visión global y estratégica la atención de estas situaciones problemáticas que se presentan como esta pandemia, ¿no? Entonces, eso nos lleva a pensar en que ¿por qué entregarle a las regiones la capacidad de inversión en infraestructura sanitaria? ¿Por qué entregarle la posibilidad de que construyan hospitales, postas médicas, centros de salud, policlínicos, etcétera, si no lo han hecho? ¿Por qué seguir en lo mismo? Tendríamos que repensar que esas funciones de manejo de la infraestructura y de que el manejo de las políticas públicas de salud especialmente y de educación también deberían estar centralizadas en el gobierno. Nadie de los gobiernos regionales puede cantar su propia canción disonante o no articulada a lo que la política nacional tiene que implementar como fin supremo del gobierno, es decir, la protección de la sociedad y de los ciudadanos. Aquí nos estamos olvidando de que le hemos dado dinero a las regiones en grandes cantidades para que libremente decidan
qué construir, cuándo construir, cómo construir, con qué características construir. Y desafortunadamente no han hecho nada. Entonces, frente a esta situación, yo creo que hay que repensar el rol de la región en el plano de la infraestructura. Esto tiene que centralizarse para que esté homogéneo en un desarrollo igualitario para todas las regiones, manejado desde un organismo central del Estado, ¿no? Otras cosas que tienen que homogeneizarse es, por ejemplo, las políticas sanitarias, las políticas públicas de salud. No puede ser pues que cada gobierno regional, ¿no?, en base a un clientelismo político absurdo, le otorgue la conducción de la educación en la dirección regional a un sujeto o a una señora, a una persona que no tiene las cualidades y competencias para visionar estratégicamente el desarrollo de la educación. No puede ser que cada 6 o 8 meses y por pago al clientelismo político se esté cambiando al director regional de salud y con eso no se tenga una continuidad en la política pública nacional, ni siquiera una articulación, y mucho menos un plan de desarrollo regional en temas sanitarios. Si eso no existe, estamos trabajando con una visión de clientelismo político, donde el gobernador regional o quien gane comienza a pagar los favores a todos aquellos del sector de educación o salud que le apoyaron de alguna manera. Y la política pública de salud y educación no está para ponerse en juego, no estamos para hacer aprendizajes con personas que realmente no han tenido una participación eficaz, no han demostrado la valía en la gestión pública de esos dos ámbitos tan sensibles. Yo creo que de cara a eso también sería necesario reformular las prerrogativas y derechos que tienen los gobernadores regionales. Y aquí hay que introducir un factor muy importante. Así como un ministro es interpelado, así como el presidente puede ser convocado al Congreso para que explique las situaciones de gobierno, los únicos que no son interpelables por el momento son los gobernadores regionales. Yo creo que el Congreso tendría que modificar la ley de la regionalización e incluir dentro de las prerrogativas del Congreso la interpelación de los gobernadores regionales y de los alcaldes provinciales, por lo menos a efectos de que puedan ser censurados y eventualmente removidos del cargo por incapacidad o por falta grave de la cuestión del manejo de la cosa pública. Eso es lo que necesitamos hacer aquí y yo lo pongo al tapete de la discusión a ustedes, porque lamentablemente, y de acuerdo a los acontecimientos que se han dado en Arequipa, nos pinta para muestra un botón de que los gobiernos regionales no están en la capacidad de asumir retos tan importantes como esos y que lamentablemente tenemos que decir que el gobierno, que la figura, que el modelo de la regionalización lamentablemente está yendo a un franco fracaso que no podemos permitir y que debemos rectificar lo que hemos avanzado en bien de la ciudadanía del Perú.